Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad les traigo un nuevo curso llamado Curso de Electricidad Básica. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver los conceptos básicos de la electricidad, las herramientas básicas, cómo usar el multímetro, cómo pelar un cable, cómo hacer un empalme, cómo colocar un terminal a un cable y cómo hacer una extensión casera. Los conceptos básicos. Corriente es el flujo de electrones que pasan por un conductor en un intervalo de tiempo. Su unidad de medida es el amperio. En corriente alterna se mide con una pinza amperimétrica, no se utiliza el tester digital. La corriente se describe como el consumo que tiene un aparato eléctrico, ejemplo la cocina eléctrica consume un amperaje, igual que la plancha, igual que el motor de una lavadora. Todos los artefactos tienen un consumo de corriente. En los aparatos electrónicos usamos la fuente de poder para medir el consumo eléctrico, por ejemplo a los celulares, laptops y televisores. El voltaje es la diferencia de potencial en entre dos cargas eléctricas. Su unidad de medida es el voltio. Existen voltajes de 110, 220 voltios, que es para residencial. Tenemos también 220, 380, 440 voltios trifásicos, que es más utilizado para las industrias. El voltaje se mide en paralelo, como lo podemos ver en la imagen. La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Su unidad de medida es el ohmio. La resistencia la medimos cuando necesitamos saber el valor de una resistencia eléctrica, el valor de ohms del bobinado de un motor eléctrico, por ejemplo, el valor de una bujía, el valor de ohmios de una bujía, de un coche, todo componente que sea inductivo. Las primeras herramientas que debemos tener son los destornilladores. Debemos tener destornilladores de estría y destornilladores de pala. Vamos a tener de distintos tamaños, desde más delgados hasta destornilladores más gruesos. Otra de las herramientas es el prensa terminales. En otro video les explicaré cómo colocar un terminal a un cable. Esta es la herramienta que utilizamos. Otra herramienta muy importante es un alicate para hacer empalme a los cables eléctricos. Otra de las herramientas es una piqueta para picar los cables. Tenemos una pinza, tenemos una navaja. Esta es casera. Esta se puede utilizar para pelar mejor los cables, más fácil. Tenemos el tape, que es para, luego de pelar y hacer el empalme al cable, debemos colocarle tape para así proteger el empalme que se hizo de un cortocircuito o de otra persona que quiera manipular el cable y no vaya a tener contacto directamente con la corriente. Aquí tenemos un probador de corriente o de tensión. Este lo colocamos en una línea y prende un bombillo de neón. Si hay voltaje en esa, si es una línea viva, si es neutro, no nos prende. Esto nos sirve para diferenciar cuál es la línea y cuál es el neutro en una instalación eléctrica. Tenemos el multímetro, que es una de las herramientas más importantes. En un video expliqué cómo medir con el multímetro, cómo lo podemos usar. Tenemos la pinza amperimétrica, que se usa para medir la corriente. Es de fácil uso, ya que tiene esta pinza. En otro video también expliqué cómo se usa esta herramienta. Y también tenemos lo que es el capacímetro, que se usa para medir los capacitores. Tengo también un video de cómo medir los capacitores con capacímetro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de ingeniería y reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo usar un multímetro, cómo funciona, cuáles son los parámetros con que podemos utilizar para hacer mediciones. El primer
La primera variable que vemos del lado izquierdo es el de voltaje de corriente continua. Vemos su simbología, vemos que tenemos de 200 milivoltios a 600 voltios DC. Esto yo lo utilizo más que todo para medir el voltaje de las baterías, hacer mediciones en tarjetas electrónicas. Para eso yo lo utilizo en la escala de 20 voltios, ya que las tarjetas electrónicas tienen ese voltaje aproximado. En televisores se utiliza hay voltaje más elevado, pero para tarjeta electrónica de menos voltaje podemos usar 20 voltios, y también para medir batería. Luego tenemos el voltaje de corriente alterna, que lo vemos con su símbolo. Este se usa para medir el voltaje en nuestros hogares. Por lo menos en América se utiliza la escala de 200 voltios. En Europa se utiliza de escala de 600, ya que se mide 220 voltios. En América se mide de 120 voltios el voltaje. Claro que hay hogares que tenemos 220, debido a eso depende cómo soliciten el servicio de corriente. Este parámetro de esta variable de amperaje de corriente continua no se utiliza mucho con el multímetro, ya que no es práctico. Se utiliza mejor la pinza amperimétrica, ya que si nosotros deseamos medir corriente continua con el multímetro, tenemos que hacer una medición en serie, o sea que tenemos que interrumpir el circuito para poder utilizar el multímetro. Al menos con la pinza amperimétrica no es invasivo, solo lo colocamos, abrimos las pinzas y colocamos alrededor del cable. Tenemos HFE, esto se utiliza para medir transistores, la ganancia. Tenemos este símbolo de continuidad, también sale un diodo, también sirve para medir componentes semiconductores, también sirve para buscar cortocircuitos en tarjetas electrónicas. Luego tenemos el símbolo de ohms, esto nos sirve para medir resistencia, medir bobinas. Ahorita les voy a hacer varias mediciones de ejemplos prácticos para que sepamos un poco el uso del multímetro. Vamos a realizar ahora la medición de un toma corriente. Para ello colocamos la escala en 200 voltios alterno. Vemos el símbolo de una onda. Traten de no equivocarse y colocarlo en 200 voltios de corriente continua, ya que podrían dañar el multímetro. Entonces, luego de colocarlo, como vemos, tenemos la medición de 120 voltios de corriente alterna, o sea que está bien la corriente, el voltaje. Ahora vamos a realizar la medición de voltaje de corriente continua. Para eso vamos a utilizar este cargador que nos dice que es un AC adapter, que es adaptador de corriente alterna. Tiene una entrada de 100 a 240 voltios y una salida de 30 voltios. Entonces vamos a probar este adaptador para saber si está funcionando correctamente. Para eso colocamos en la escala de voltaje corriente continua en la escala de 200 voltios, ya que 20 ya menor escala a 30 voltios. Entonces, otra cosa que tienen que saber, el cable de la punta negra lo colocamos en el común, y el cable de la punta roja lo colocamos donde dice para voltaje, ohmio y miliampere. Entonces venimos, colocamos las puntas y vemos que tenemos 29 voltios. Como tenemos la polaridad incorrecta, entonces lo cambiamos y vemos que nos da aproximado 30 voltios. O sea que el adaptador está funcionando bien. Entonces vamos a realizar otra medición. Ahora vamos a realizar la medición de la continuidad de este cable. Para ello medimos este contacto, nos debe dar continuidad con el extremo del cable, igual con el otro punto de contacto. Para ello colocamos el tester en la escala de diodo o continuidad.
Entonces colocamos un extremo de las puntas del tester en cada. Entonces vemos aquí que aquí tenemos continuidad en uno de los extremos. Si colocamos en el otro extremo no tenemos nada de continuidad, ya que si tendríamos continuidad el cable está haciendo los cables cortos. Entonces en este punto no debería dar continuidad aquí. Ahora vamos a realizar la medición de este diodo. Para ello tenemos que saber que el diodo tiene una franja, en este caso como de color gris, que este sería el cátodo y el otro extremo sería el ánodo. Para eso colocamos el multímetro en la escala de diodo o de continuidad. Entonces el diodo tiene dos posiciones de medición para conducir y no conducir. En forma directa conduce y en forma indirecta no conduce. En forma directa tendríamos la punta negra en el ánodo, perdón, la punta negra en el cátodo y la punta roja en el ánodo, y tendríamos un valor de milivoltios en el multímetro. Y si lo volteamos no tendríamos medición, ya que sería en posición no directa. Ahora por último vamos a realizar la medición de una resistencia. Para eso tenemos que saber el código de colores para identificar si la medición de la resistencia es correcta. En este caso vamos a colocarlo en la escala de 200 ohmios. También si no la sabemos debemos saber obligatoriamente el código de colores para saber si la medición en el multímetro nos coincide con la resistencia, para saber si está correcto su valor. Para esto no tiene polaridad, nos colocamos las dos puntas en cualquier extremo. En este caso nos mide 3.8 ohms. Entonces bueno, esto sería todo por el video. Espero que le haya gustado. Regálame un like y suscríbete para estar enterado a más videos. Voy a hacer otros videos de forma básica, explicándole sobre cómo funcionan las herramientas y cosas básicas que necesitamos para reparar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad vamos a ver a cómo pelar el cable. Para ello lo podemos hacer de tres formas. Lo podemos hacer con un alicate, con una cuchilla, con una piqueta. Una cosa que debemos saber es, si nosotros vemos ya el cable que está maltratado, que ya ha sido pelado, yo les recomiendo que lo corten y lo vuelvan a pelar, ya que el cable ya ha sufrido desgaste en su punta. Lo que hacemos es abrirlo y procedemos a pelar el cable. En este caso lo pueden picar con el alicate, lo agarran de esta manera y le dan vuelta y agarran el dedo en el alicate y lo estiran, jalan, y él saca el aislante, el alicate saca el aislante del cable. Otra manera es con la cuchilla. Es una mejor manera, ya que no cortamos los alambres del cable, no sufren corte, entonces quedan los cables mejor, no quedan sin corte. Lo podemos hacer con una piqueta. Si no tenemos cuchilla ni alicate, hacen lo mismo, presionan el cable, presionan un poco el cable, le dan vuelta y después presionan el aislante con la piqueta. Hola amigos, bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo hacer un empalme. Para ello, el empalme que yo utilizo es el cola de rata. Lo que tenemos que hacer es pelar los cables, separamos los alambres entre cada mitad, le damos vuelta a cada mitad, luego agarramos el otro extremo y hacemos lo mismo. Entonces lo vamos a unir cada mitad con mitad. Entonces unimos una mitad con la otra del otro cable y la otra con el otro cable. Hacemos con el alicate para que quede mejor empalmado, y luego empalmamos las dos mitades. Luego lo que debemos hacer es doblarlo y colocarle tape
para que quede, para que no hagamos contacto con él y no nos pegue una descarga eléctrica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad vamos a ver cómo colocar un terminal como este a un cable. Para eso debemos tener un prensa terminal. Entonces vamos a colocarlo en este cable. Si ven que el alambre del cable es muy delgado, pueden doblarlo para que entre mejor en el terminal. Lo que hacemos es colocarlo en el terminal, lo medimos, colocamos la parte del prensa terminal del tamaño del terminal y empezamos lo apretamos. Y como podemos ver, ya quedó colocado el terminal en el cable, aunque ahí no se va a salir. Esta es una manera más segura y la manera adecuada y correcta para hacer las instalaciones eléctricas donde sea necesario. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo realizar una extensión eléctrica sencilla. Para ello vamos a necesitar un cable, en este caso es número 12, SPT doble, que vienen dos cables unidos. Tenemos un enchufe hembra y un enchufe macho. Vamos a usar un alicate, un destornillador de estría, y eso es todas las herramientas. El cable debemos pelarlo en sus dos extremos. Debemos pelarlo una distancia que cuando lo vayamos a colocar en el enchufe, en su tornillo, no sea muy largo. Y vamos a colocarle un destornillador en la punta y lo doblamos para que quede de esta manera, como vemos aquí. Entonces procedemos a desarmar los enchufes. Para ello debemos quitar estos tres tornillos. Procedemos a quitarlo. Luego de haberlo retirado, debemos pasar el cable por dentro del enchufe. Pasamos el primero y pasamos el segundo, y ya pasamos los dos. Luego de haberlo pasado, volvemos a hacerle la forma a los cables. Entonces procedemos a colocarlo en el enchufe, en los tornillos del enchufe. Luego que tengamos el cable puesto, lo apretamos con el destornillador. Con la mano hacemos presión para ver si quedó correctamente puesto el cable en el tornillo. Luego procedemos a colocar el segundo cable. Jalamos los dos cables y vemos que quedó presionado correctamente. Entonces procedemos a colocarle la parte de abajo. Colocamos sus tornillos, los tres tornillos. Luego terminamos colocándole el protector al cable y apretamos con estos tornillos. Con esto quedó correctamente apretado. Ahora vamos a colocar el enchufe macho. Para ello debemos quitar estos tres tornillos que vemos aquí con el destornillador y hacemos la misma operación que hicimos con el enchufe hembra. Quitamos los tornillos, no los quitamos sino que los aflojamos. En este caso yo voy a colocar solo el de la línea y el neutro. Colocamos primero un cable, lo presionamos para ver si quedó el cable correctamente. Ahora colocamos el segundo. Antes de esto se me había olvidado, a usted les puede pasar, tenemos que colocarle la base del enchufe. Volvemos lo quité, quitamos este protector, lo volvemos a colocar en los dos cables, pasamos un cable por el medio y pasamos el otro cable. Luego de haber pasado los dos cables, ahí sí procedemos a colocarlos en los tornillos. Vamos a colocar uno. Luego de haber colocado los dos cables y presionarlo que queden bien, entonces procedemos a colocarle los tornillos al enchufe. Vamos a armarlo. Procedemos a colocarle los tornillos de esta manera.
Luego que ya hemos colocado los 3 tornillos de esta manera, entonces procedemos a colocarle el protector y apretamos sus tornillos. Y ya habremos hecho nuestra extensión eléctrica. Podemos realizar una prueba. Yo tengo esta extensión que le llega corriente. Vamos a proceder a realizar la prueba de la extensión. Para ello tenemos una toma 110 voltios, la colocamos y colocamos el cable de la lámpara en el otro extremo. Vamos a ver para que vean que está apagada ese bombillo. Aquí vemos, ya prendió la lámpara. Bueno amigos, esto fue todo el video, espero que les haya gustado. Regálame un like y suscríbete para más información de reparación.